8. Estados Unidos y el Golfo. Oriente Medio está integrado por dos sistemas distintos pero no distantes, el Golfo y el conflicto árabe-israelí. El sistema del Golfo lo conforman Irán, Irak y las monarquías petroleras que pertenecen al denominado Consejo de Cooperación del Golfo, es decir, Arabia Saudí, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar y Omán. Y el sistema del conflicto, que tiene israelíes y palestinos como epicentro, incluye a todo el mundo árabe. Los dos sistemas evidentemente se solapan. La historia está repleta de ejemplos significativos. Irak ha participado en la mayoría de las guerras libradas por los árabes contra Israel, que a su vez ha atacado suelo iraquí, incluso cuando árabes e israelíes no estaban en guerra, como ocurrió en 1981 con la destrucción de la central nuclear de Osirak. Y el cambio de régimen registrado en Irán en 1979 no solo supuso que Estados Unidos perdiera al Shah, su gendarme por delegación en el Pérsico, sino que los grupos terroristas árabes contrarios al proceso de paz con Israel comenzaran a recibir financiación del nuevo gobierno teocrático chií. Cualquier cambio, pues en uno de los actores de los dos sistemas afecta al conjunto de Oriente Medio. Dicho de otra manera, el petróleo del Golfo está íntimamente relacionado con el conflicto de Palestina. Estados Unidos puso un pie en Irak por primera vez después de la Primera Guerra Mundial. Washington entró en la Gran Guerra en 1917, después de exponer a Francia y Gran Bretaña, que ya habían firmado el acuerdo de Sykes-Picot para repartirse Oriente Medio en zonas de influencia, la exigencia de que sus objetivos económicos y políticos debían ser tenidos en cuenta después del conflicto. Entre estos objetivos destacaba el acceso a las fuentes de materias primas, en particular el petróleo. Washington exigió una política de puertas abiertas ante el dominio de británicos y franceses ejercían sobre la región, especialmente en Irak, donde Londres había instalado a Faisal I en el trono. En febrero de 1929, Sir Arthur Hirschfeld, jefe del departamento político del Indian Colonial Office, advirtió al gobierno británico: existe el riesgo de que Faisal anime a los americanos a dominar ambos territorios, Siria y Mesopotamia. Y deberíamos tener bien presente que la compañía Standard Oil está ansiosa por controlar Irak. Washington pretendía que las compañías estadounidenses pudiesen firmar libremente contratos en Irak a pesar del dominio británico. El contencioso fue resuelto con un reparto del pastel. Los británicos se quedaron con Mosul, la región que inicialmente le correspondía a Francia, según el acuerdo Sykes-Picot, y el petróleo iraquí fue dividido en 5 partes. A Gran Bretaña, Francia, Holanda y Estados Unidos le corresponderían un 23,75% a cada uno, y el 5% restante sería para el magnate Calouste Gulbenkian, conocido como Mr. 5%, que fue quien medió entre las partes para alcanzar el acuerdo. A Irak, por tanto, le correspondió el 0% de su propio petróleo, que por primera vez afloró a la superficie en 1927 en la región de Mosul. 2 años más tarde se fundó la Iraq Petroleum Company, heredera de las acciones de la Turkish Petroleum Company, fundada en 1912 por intereses alemanes, británicos y holandeses. La Iraq Petroleum Company, que en 1938 obtuvo la autorización para explotar todo el subsuelo iraquí, quedó integrada por Anglo-Iranian, hoy British Petroleum, Shell, Mobil y Standard Oil of New Jersey, Exxon. Estados Unidos tomó el relevo de Gran Bretaña en el sistema árabe-israelí en 1956, después de que el fiasco de Suez marchitara las violetas imperiales. Y en el Golfo, aunque también fuera un actor de primera línea desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se quedó con todos los papeles interpretativos occidentales a partir de 1971, cuando Harold Wilson decidió que Gran Bretaña se retirara de lo que le quedaba en la zona. Con los dos sistemas en la mano, la política exterior estadounidense ha tenido desde entonces 3 objetivos: la defensa de Israel, la estabilidad de la región y el acceso al petróleo. El resultado es que Washington necesita tener una influencia decisiva en los dos sistemas de Medio Oriente. Para garantizar la estabilidad del Golfo, el presidente
Dwight Eisenhower elaboró una doctrina un año antes del derrocamiento de la monarquía hashemí iraquí. Fue el anuncio de que Estados Unidos estaba decidido a intervenir directamente e incluso ir a la guerra para evitar la revolución en Oriente Medio. Eisenhower, al anunciar su doctrina ante el Congreso, afirmó el 5 de enero de 1957. La cooperación incluirá el despliegue de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para asegurar y proteger la integridad territorial y la independencia política de las naciones que soliciten esta ayuda ante la agresión armada de cualquier nación controlada por el comunismo internacional. John Foster Dulles, secretario de Estado, contempló un año después una opción para resolver la crisis de Irak provocada por la defensoría de Faisal I, la invasión del país, el derrocamiento del nuevo régimen y la instalación de un gobierno afín en Bagdad. 3 factores, sin embargo, fueron decisivos para que Washington abandonara sus planes en 1958. A. El cambiante carácter de la pretendida revolución iraquí. B. La oposición de la República Árabe Unida, integrada por Egipto y Siria, a que Irak fuera invadido. Y C. El apoyo de China y la Unión Soviética al nuevo régimen. La combinación de estos 3 factores obligó a Washington a aceptar el nuevo orden de cosas en Irak, pero desde entonces Washington nunca se ha conciliado con la idea de haber perdido Bagdad. La política de Richard Nixon significó un giro con respecto a la doctrina de Eisenhower. Nixon se basó en las lecciones extraídas de la guerra de Vietnam. La seguridad, en lugar de estar garantizada por una intervención militar de Estados Unidos, debería descansar en un aliado que ahorrara a Washington la implicación directa. La doctrina Nixon, aunque no descartó la intervención estadounidense para preservar la estabilidad de la región, especificó: Estados Unidos facilitará asistencia económica y militar a las naciones cuya libertad esté amenazada, pero esas naciones deberán asumir, en primer término, la responsabilidad de su propia defensa ante una amenaza exterior. Estados Unidos decidió apoyarse en 2 pilares bien conocidos y poderosos, Arabia Saudí e Irán, cuyos regímenes compartían la ansiedad estadounidense ante un eventual expansionismo soviético en la zona. La administración Nixon actuó convencida de que la combinación del creciente poder militar iraní con los inmensos ingresos derivados de la venta del petróleo saudí podría constituir un formidable, aunque indirecto, instrumento de la política exterior estadounidense en el Golfo, la región con las mayores reservas del mundo. Estados Unidos y Europa Occidental consumen casi la mitad del petróleo mundial. Los países del Golfo, que solo consumen el 4,5% mundial, producen, en cambio, el 26%. Esta diferencia se agravará en el futuro porque la mayor parte de las nuevas reservas se está descubriendo en los países menos consumidores. Los países del Golfo acumulan el 57% de las reservas conocidas. Las relaciones entre Arabia Saudí y Estados Unidos han sido fluidas desde la fundación del reino en 1932. Primero porque la compañía petrolera estadounidense Aramco, Arab American Oil Co., consiguió en los años 30 la concesión para explotar los yacimientos saudíes, lo que significó un grave perjuicio para los intereses británicos. John Philip, un arabista inglés, asesor de la familia real saudí y padre de Kim Philby, uno de los espías soviéticos más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial, fue la mano que dio la vuelta a la historia. En lugar de apoyar la candidatura de las empresas británicas, hizo que Riad aceptara la oferta de la compañía estadounidense, cuyo edificio en Riad, la capital saudí, fue inicialmente la sede de la Embajada de Estados Unidos. Y segundo, porque desde Franklin Delano Roosevelt, todos los presidentes estadounidenses han cumplido la promesa hecha a Ibn Saud, fundador de Arabia Saudí, de garantizar la seguridad del reino a cambio del acceso al petróleo y de unos precios razonablemente pro-occidentales. Pero Arabia Saudí, con ser un pilar necesario, no era suficiente. El reino de los Saud posee las mayores reservas petroleras conocidas y es el guardián de los 2 lugares más sagrados del Islam, la Meca y Medina, lo que le proporciona una gran ascendencia en el mundo árabe, pero su debilidad demográfica y militar le resta fuerza. Por eso el segundo pilar elegido por la administración Nixon fue Irán. El Shah Reza Pahlavi de Irán parecía el gendarme perfecto. Era anticomunista hasta la médula, pretendía organizar un ejército poderoso y además le debía a Estados Unidos el haber salvado a su régimen en 1953, cuando un golpe organizado por la CIA derrocó al primer ministro Mohammad Mossadegh.
un nacionalista que pretendió cambiar Irán y nacionalizar su petróleo. El hecho de que Irán, un país no árabe, fuera vecino de Irak y que el Shah mantuviera buenas relaciones con Israel terminaron haciendo de su candidatura la mejor de todas las posibles. En 1963, los servicios de la inteligencia estadounidenses ayudaron sustancialmente a los dirigentes baasistas iraquíes a derrocar al primer ministro Abdel Karim Qasem, un nacionalista con el perfil de Mossadegh. Pero el golpe de Estado de 1968, que significó la consolidación del baasismo en el poder, alejó de Washington a Bagdad, que se acercó a la Unión Soviética, con quien firmó en 1972 un tratado de amistad y cooperación. El nuevo régimen iraquí había participado además en la guerra de Yom Kippur en 1973 contra Israel y gobernaba un país dividido entre kurdos, suníes y chiíes. Todo esto hacía de Irak un pilar poco recomendable. La elección de Irán como una de las dos bases de la política exterior estadounidense en el Golfo tuvo, sin embargo, inmediatas consecuencias negativas. Nixon visitó Teherán en mayo de 1971 y prometió dos cosas: ayuda militar y la ruptura de todo contacto con la oposición al despotismo prooccidental de Shah. 2 años después, temeroso del creciente poderío iraní, Saddam Hussein, entonces vicepresidente del Consejo del Mando de la Revolución, comenzó a canalizar en mayores proporciones los ingresos derivados de la venta de petróleo hacia la adquisición de armamento. Saddam acabaría desbancando de la presidencia a Ahmed el-Bakr en 1979, convencido de que su falta de determinación ante el rearme iraní desnivelaría definitivamente la balanza en el Golfo en perjuicio de Irak. La doctrina Nixon de los dos pilares comenzó a padecer una cojera insuperable en febrero de 1979, cuando la revolución teocrática del Ayatollah Khomeini borró con un golpe de Corán el régimen prooccidental de Shah Reza Pahlavi. El repentino y total derrumbamiento de uno de los dos pilares proestadounidenses supuso la ruina de una estrategia pacientemente puesta en práctica durante un decenio. Entonces, el sistema estadounidense de seguridad en el Golfo, basado fundamentalmente en una política de confrontación entre Irán e Irak, dejó en el escenario a dos fuertes antagonistas, Khomeini y Saddam Hussein. La caída del Shah, quien deambuló como alma en pena por medio mundo antes de morir en el Cairo como un apestado, no fue sin embargo el único revés sufrido por la política exterior estadounidense en 1979, en la segunda mitad de la presidencia del demócrata Jimmy Carter. En marzo, apenas un mes después de la llegada triunfal del Ayatollah Khomeini a Teherán, una guerra entre Yemen del Sur y Yemen del Norte volvió a sorprender a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que en Irán fueron pillados con el paso cambiado. La administración Carter reaccionó ante el conflicto yemení con una serie de iniciativas destinadas a demostrar la determinación estadounidense en la defensa de sus aliados, en este caso Arabia Saudí, que tenía la guerra a las puertas de casa. Para el régimen saudí, el ataque iniciado por Yemen del Sur era una calculada maniobra comunista para derrocar al régimen conservador de Yemen del Norte. La administración Carter respondió al ataque de Yemen del Sur con el envío de un destacamento naval al Mar de Arabia, lo que puso las bases de una constante presencia militar estadounidense en la zona. La posterior invasión soviética de Afganistán a finales de diciembre de 1979 confirmó el cambio operado en la estrategia estadounidense en el sistema del Golfo. La imagen de las fuerzas soviéticas dirigiéndose hacia las aguas calientes del Océano Índico dominó el debate en el seno de la administración Carter, ya que la invasión de Afganistán no fue contemplada en Washington como una acción de Moscú para frenar el fundamentalismo islámico en el bajo vientre del Imperio Soviético, sino como el primer paso de una estrategia diseñada para sacar provecho geopolítico del retroceso experimentado por Estados Unidos en el derrocamiento del Shah y el triunfo de la revolución chií. Carter fue el primer presidente en proclamar que el Golfo es una zona de interés vital para Estados Unidos. En enero de 1980, en el que sería su último discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente hizo público, con la invasión soviética a Afganistán como telón de fondo, lo que pasaría a ser denominada Doctrina Carter. El presidente afirmó ante el Congreso: nuestra posición es absolutamente clara. Cualquier intento por parte de una fuerza exterior para controlar la región del Golfo Pérsico será considerado como un asalto contra los intereses vitales de Estados Unidos y será repelido por todos los medios, incluida la fuerza militar.
La solemne declaración de Carter, sin embargo, reflejaba más las intenciones estadounidenses que su capacidad para cumplir su promesa. El símbolo de esta debilidad sería el naufragio en el desierto de la operación de comandos organizada por Estados Unidos para liberar a los 52 ciudadanos estadounidenses mantenidos como rehenes después del asalto a la embajada de Estados Unidos en Teherán. El régimen teocrático iraní, en una iniciativa humillante para la presidencia, puso en libertad a los rehenes el último día de Carter como inquilino en la Casa Blanca. El Golfo fue decisivo en la derrota electoral del presidente demócrata ante el candidato republicano en los comicios presidenciales de 1980, Ronald Reagan. Las administraciones Reagan y Bush fueron las antítesis de sus antecesoras, pero no abjuraron de la doctrina Carter. La herencia recibida fue analizada por el secretario de Estado Alexander Haig de la siguiente manera. Hacemos frente a una situación en la que la pasividad estratégica durante la administración Ford, sucesora de la de Nixon, y la excesiva piedad de la cruzada de la administración Carter en lo referente a los derechos humanos habían dinamitado la voluntad de los gobiernos autoritarios anticomunistas, erosionado la confianza de los aliados occidentales y envalentonado a la Unión Soviética y a los regímenes totalitarios animados por la Unión Soviética a arriesgarse. Consecuente con este análisis en el que la Unión Soviética estaba en el centro de la ecuación, Reagan formuló la idea de un consenso estratégico cuyo objetivo sería lograr que los diversos países del Golfo dejaran al margen sus preocupaciones locales en materia de seguridad y se unieran a Estados Unidos en una alianza contra la Unión Soviética y sus estados asociados. La Unión Soviética era entonces el factor clave para Estados Unidos, pero no el único. La administración Reagan iba a contar con una preciosa colaboración para pasar cuentas con el régimen chií. Dicho de otro modo, el antagonismo entre Saddam Hussein, máximo dirigente de un régimen nacionalista árabe que se autoproclamaba laico, y Jomeini, líder de un régimen islámico teocrático, podía ser utilizado en beneficio estadounidense, y Reagan no tardó en hacerlo. Cuando el Irak de Saddam Hussein invadió el Irán de Jomeini, el régimen de Bagdad se convirtió en el mal menor para Estados Unidos, que le proporcionó abundante ayuda, a menudo de forma indirecta, y facilitó que las monarquías petroleras del Consejo de Cooperación del Golfo, como Arabia Saudí a la cabeza, le suministraran la necesaria financiación contra Irán, país no árabe ni suní. La guerra duró 8 interminables años y debilitó a los dos países, pero su final significó un giro crucial en el sistema del Golfo. Saddam Hussein extrajo algunas lecciones que consideró positivas de la guerra de desgaste contra Irán, en la que Estados Unidos le había apoyado tácitamente, como algunas potencias europeas y las monarquías petroleras árabes. Creyó Saddam Hussein que la invasión de Kuwait no sería condenada por la administración Bush, continuadora de la de Ronald Reagan, o por el contrario, decidió lanzarse a lo desconocido en la creencia de que el entierro de la Guerra Fría también significaba el final de la cooperación estadounidense y de sus aliados del Golfo, como parecían demostrar las apremiantes reclamaciones de la deuda contraída durante la guerra contra Irán. Sea como fuere, Saddam pareció moverse convencido de que su agresión prevalecería. Se equivocó. En las vísperas de la Guerra del Golfo se registraron diversos episodios diplomáticos confusos. 4 meses antes de invadir Kuwait, un grupo de senadores estadounidenses se entrevistó con Saddam Hussein en Bagdad. Creo que sus problemas se deben a sus relaciones con la prensa occidental y no con el gobierno de Estados Unidos, le dijo al dictador iraquí el senador Alan Simpson. Y el senador Howard Metzenbaum, después de presentarse como judío y ardiente defensor del Estado de Israel, afirmó: he estado oyéndole durante casi 1 hora y ahora puedo decirle que le considero un hombre fuerte e inteligente que quiere la paz. Con estos antecedentes parece más fácil entender el controvertido contenido de la última entrevista mantenida entre el líder iraquí y la entonces embajadora estadounidense en Bagdad, April Glaspie, menos de un mes antes de la invasión de Kuwait. Saddam Hussein comenzó explicando a la embajada que la frontera entre Irak y Kuwait fue trazada en tiempos coloniales, y April Glaspie contestó: nosotros estudiamos historia en la escuela. Creo que usted sabe perfectamente que nosotros tenemos nuestra propia experiencia con los colonialistas. No tenemos opinión en lo que se refiere a conflictos entre países árabes, como es el caso de su desacuerdo sobre la frontera con Kuwait. En la madrugada del 2 de agosto de 1990, el ministro de Defensa kuwaití despertó al primer ministro, el príncipe heredero Saad al-Abdullah as-Salim al-Sabah, para comunicarle que centenares de tanques iraquíes se disponían a cruzar la frontera. Estaba a punto de iniciarse el conflicto del Golfo, la primera crisis internacional desde el entierro de la Guerra Fría. El conflicto, una particular mezcla de petróleo
reivindicaciones territoriales y violación del derecho internacional se había gestado durante meses. Saddam Hussein, con la ayuda occidental y de las petromonarquías del Golfo, hacía 2 años que había obtenido una victoria pírrica sobre Irán, pero el precio fue superior a lo que Irak podía pagar. El país estaba arruinado y sus vecinos árabes pro-estadounidenses ahora estaban preocupados por la enorme maquinaria militar que habían ayudado a construir para frenar a Khomeini. Los créditos quedaron congelados y la única salida que tenía Saddam Hussein, la venta de petróleo, estaba taponada por la decisión de los productores del Golfo a instancias estadounidenses de aumentar la producción, lo que se había traducido en una sustancial caída del precio del barril, que se situó en torno a los $7. Según Bagdad, cada rebaja de $1 en el precio del barril de petróleo le significaba una pérdida de 1.000 millones anuales. El presidente iraquí lanzó entonces su primera advertencia, el 23 de febrero de 1990, al acusar al Emirato de reclamarle lo que le debía, unos 17.000 millones de dólares. Saddam comenzó esgrimiendo razones económicas. Primero, en una cumbre celebrada en Bagdad el 30 de mayo, denunció a Kuwait por haber violado las cuotas de producción establecidas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Después, acusó al Emirato de extraer petróleo subrepticiamente del yacimiento de Rumaila, que en un 90% está situado en el subsuelo iraquí. A continuación, pasó a las cuestiones históricas con la reclamación territorial sobre Kuwait y, finalmente, trató de enmarcar el conflicto en las coordenadas del contencioso árabe-israelí o del enfrentamiento norte-sur. No le sirvió de nada ni lo uno ni lo otro. Estados Unidos solo entendió las causas políticas que, en su opinión, movían a Saddam Hussein: la ambición de llenar el vacío dejado por el Shah en el Golfo y de convertirse en un nuevo campeón árabe del panarabismo. Lo decisivo de la crisis fue que por primera vez desde 1945 soviéticos y estadounidenses se alistaron en el mismo bando y que la cohesión de la fuerza multinacional se consumó a instancias de Washington en el Consejo de Seguridad, que legitimó la acción militar con sus resoluciones. Washington presentó inicialmente el desafío como una trinchera para defender los puestos de trabajo, como manifestó James Baker, secretario de Estado, en una conferencia de prensa celebrada en las Bermudas el 13 de noviembre de 1990. Pero después, para conseguir el apoyo de 34 países, entre ellos la mayoría de los regímenes árabes, los objetivos estadounidenses se hicieron menos prosaicos: la promesa de un nuevo orden internacional. El 11 de septiembre de 1990, en un discurso ante el Congreso, George Bush transformó su condena de la invasión de Kuwait en una cruzada moral en el Golfo. Hoy nos encontramos ante un momento único y extraordinario. La crisis del Golfo Pérsico es grave, pero ofrece una rara oportunidad de dirigirnos hacia un histórico periodo de cooperación. De estos tiempos de dificultades puede emerger nuestro quinto objetivo: un nuevo orden internacional, una nueva era libre de la amenaza del terror, más decidida en la consecución de la justicia y más segura en la búsqueda de la paz. Una era en la que las naciones del mundo, del este y del oeste, del norte y del sur, puedan prosperar y vivir en armonía. Un centenar de generaciones han buscado por el camino de la paz, al tiempo que se han sucedido 1 millar de guerras. Hoy un nuevo mundo está luchando para nacer, un mundo muy diferente del que hemos conocido, un mundo donde el imperio de la ley sustituya a la ley de la jungla, un mundo en el que las naciones reconozcan la necesidad de compartir la responsabilidad de la libertad y de la justicia. La crisis fue un largo pulso diplomático y una guerra desigual. 7 horas después de expirar el plazo fijado por la ONU, el 17 de enero de 1991, Estados Unidos desencadenó con la mayor ofensiva aérea de la historia la Operación Tormenta del Desierto. Y el 24 de febrero se inició el ataque terrestre que encerró en una ratonera a las fuerzas iraquíes que habían invadido Kuwait. La ofensiva duró 100 horas y terminó con la derrota de Bagdad, que sufrió, según fuentes estadounidenses, 145.000 bajas mortales, entre ellas 5.000 civiles, frente a 79 soldados muertos en combate, 212 heridos y 45 desaparecidos por parte norteamericana. En 38 días de ataques aéreos, 1.760 aviones estadounidenses y aliados arrojaron unas 84.000 toneladas de bombas, aunque el 70% de los explosivos habrían errado el tiro y solo el 9% fueron consideradas como bombas inteligentes. En Safwan, una delegación iraquí aceptó el 3 de marzo las condiciones para un alto del fuego presentadas por el comandante y jefe de las fuerzas aliadas, el general estadounidense Norman Schwarzkopf.
Horas después, con el liderazgo internacional de Estados Unidos renovado, Irak se sumió en otra guerra entre los restos del régimen de Saddam Hussein por una parte y kurdos y chiíes por otra. La rebelión contra Saddam Hussein fue animada en principio por la administración Bush, pero los intereses estadounidenses centrados en evitar una ruptura de Irak que pudiera beneficiar al vecino Irán hizo que las palabras se las llevara el viento, lo que explicaría el aparente misterio de por qué Bagdad pudo utilizar la Guardia Republicana, que se había salvado del naufragio para aplastar a los sublevados. Otros 100.000 civiles murieron a causa de la violencia y de la desastrosa situación sanitaria del país. En abril de 1991, cuando Saddam Hussein ya había logrado sus objetivos, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia impusieron una zona de exclusión aérea al norte del paralelo 36 para proteger a la población kurda. Esta protección es la que ha proporcionado en los últimos 12 años un considerable grado de autonomía a las organizaciones kurdas, que de hecho han creado un embrión de Estado. En agosto de 1992, Estados Unidos y Gran Bretaña impusieron otra zona de exclusión aérea al sur del paralelo 32 para proteger a los chiíes, que posteriormente, en septiembre de 1996, fue ampliada hasta el paralelo 33. Ninguna de estas zonas de exclusión ha sido reconocida por Bagdad, ya que su creación no fue aprobada por resoluciones del Consejo de Seguridad. Francia se retiró de la zona del norte en diciembre de 1996. En una entrevista concedida una vez acabada la guerra, la embajadora estadounidense en Irak, April Gillespie, afirmó: "Nunca pensamos que Saddam Hussein ocuparía todo Kuwait". La administración del demócrata Bill Clinton, después de la Guerra del Golfo, anunció en mayo de 1993 una nueva política para el sistema del Golfo: la doble contención de Irán e Irak. Nada sería ya igual o parecido a las doctrinas anteriores, que para el nuevo inquilino de la Casa Blanca solo contribuyeron a 20 años de inestabilidad permanente. La política de la doble contención descartó la posibilidad de apoyarse en uno u otro de los países con aspiraciones hegemónicas en la región, y tampoco se trataría de utilizar a uno contra el otro. El objetivo, simple y llanamente, sería combatir a los dos al mismo tiempo, con la intención de debilitarlos de forma sustancial y desanimar así a cualquier aspirante a gendarme de la zona. La doble contención estaría destinada igualmente a aislar el sistema del conflicto árabe-israelí de cualquier intento por parte de Irán o Irak de destruir el proceso de paz iniciado bajo los auspicios de la administración Clinton en 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Martin Indyk, director del Departamento del Consejo Nacional de Seguridad para Oriente Medio, justificó la doctrina Clinton de la siguiente manera: por primera vez desde la década de 1950, Estados Unidos es el poder dominante en la región y todas las partes implicadas miran hacia Washington para ejercer su influencia. Sin embargo, la ausencia de una rivalidad entre superpotencias también hace que nuestra influencia sobre los poderes regionales sea menor, sobre todo en lo que hace referencia a nuestros aliados de Europa y Japón. Tenemos grandes responsabilidades regionales y, sin embargo, menos capacidad para hacerlas cumplir. La política de la doble contención de Irán e Irak formulada por la administración Clinton procede, en primer lugar, del hecho de que los actuales regímenes de Irak e Irán son hostiles a los intereses estadounidenses en la región. Como consecuencia, no aceptamos el argumento de que deberíamos continuar con el viejo juego del equilibrio del poder. Rechazamos esta política no solo porque su bancarrota quedó patente con la invasión de Kuwait por parte de Irak. La rechazamos por el claro antagonismo de estos regímenes hacia Estados Unidos y nuestros aliados en la región, y la rechazamos porque no necesitamos confiar en una parte para reducir el poder de la otra. La administración Clinton articuló la política de la doble contención desde el convencimiento de que cualquier intento de controlar el Golfo a través de un intermediario, fuera Irán o Irak, siempre estaría condenado a alimentar las ambiciones del país instrumentalizado. En el caso de Irak, los confusos movimientos diplomáticos en las vísperas de la Guerra del Golfo parecen abonar esta tesis, pero no solo en el caso iraquí, sino también en el iraní. En lo que respecta al régimen del Shah Reza Pahlavi, los acontecimientos de 1971, cuando el gobierno del laborista británico Harold Wilson decidió arriar la bandera de las últimas posesiones coloniales en el Golfo, pusieron de manifiesto los peligros de alimentar las ambiciones de un aliado. El Shah optó por ocupar las islas Tumb, bajo el control nominal del Emirato de Ras Al Khaimah. Y la historia se repitió en 1972, cuando el Shah intimidó al Emirato de Saraha
para que aceptara compartir la soberanía de la isla de Abu Musa. Estas islas estaban prácticamente deshabitadas y Estados Unidos, para no incomodar a su principal aliado en la región, decidió mirar hacia otro lado. La pasividad estadounidense tuvo que pagar después la correspondiente factura con el control de las citadas islas por la revolución teocrática que derrocó allá en 1979. La doble contención de Clinton ha alcanzado con George W. Bush, especialmente después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, su momento culminante. 30 años después de la doctrina Nixon, el escenario del Golfo es irreconocible. Irán, el pilar básico hace 30 años, está controlado por un régimen que, pese a su división entre conservadores y reformistas, sigue considerando a Estados Unidos como el gran Satán. El segundo pilar, Arabia Saudí, aún dispone de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero su régimen está bajo sospecha en Estados Unidos desde el 11 de septiembre, tanto porque 15 de los 19 terroristas que participaron en los atentados en Nueva York y Washington eran de nacionalidad saudí, como por las estrechas relaciones entre el régimen saudí con movimientos radicales islámicos. Y el régimen baasista de Irak, hace 2 decenios aliado circunstancial de Estados Unidos, es considerado como una amenaza para la seguridad internacional, sea por sus aparentes relaciones con el terrorismo, sea por ser sospechoso de fabricar y almacenar armas de destrucción masiva. En Estados Unidos y Arabia Saudí se ha instalado la duda y los regímenes de Irán e Irak se hacen compañía como integrantes junto con Corea del Norte del eje del mal, denunciado por George W. Bush en su discurso sobre el Estado de la Unión en enero de 2002. ¿Cuál es entonces la nueva doctrina? Desde el 11 de septiembre de 2001, la administración Bush ha diseñado una doctrina que con una retórica wilsoniana compromete a Estados Unidos a hacer todo lo posible, incluida la acción unilateral y el ataque preventivo, para erradicar el terrorismo internacional, reformar políticamente algunas de las naciones que le presten apoyo y neutralizar los estados considerados delincuentes que posean o pretendan poseer armamentos de destrucción masiva. En un discurso pronunciado en junio de 2002 en West Point, el presidente George W. Bush explicó su doctrina de una manera que pareció un eco de las palabras de su padre 12 años antes, en vísperas de la Guerra del Golfo. La causa de nuestra nación ha sido siempre más amplia que la defensa de nuestra nación. Luchamos por una paz justa, por una paz a favor de la libertad humana. Defendemos la paz contra las amenazas de terroristas y tiranos. Preservaremos la paz construyendo buenas relaciones entre los grandes poderes y extenderemos la paz favoreciendo la creación de sociedades abiertas y libres en cada continente. George W. Bush no accedió a la Casa Blanca con la pretensión de cambiar el mundo, pero en 2002 resucitó a Woodrow Wilson. 2 años antes, durante la campaña de las elecciones presidenciales, Bush afirmó: "No se puede ir por el mundo diciendo nosotros lo hacemos de esta manera y vosotros también lo deberíais hacer así". El dardo estaba destinado a la administración demócrata de Bill Clinton, a la que le reprochaba su ambición wilsoniana de construir naciones, como intentó, con suerte diferente, en Somalia y Kosovo. Pero el 11 de septiembre lo cambió todo, y la administración Bush, como ha escrito Michelle Elliott, citando a Michel Mandelbaum, autor de The Ideas That Conquered the World, ha decidido que las causas del 11 de septiembre radican en el fracaso de nuestros ideales en echar raíces en el mundo árabe. La lección, por lo tanto, estaría clara. Si Saddam Hussein desapareciera, Irak abandonaría el campo enemigo, se democratizaría y garantizaría el acceso al petróleo. Pero no solo eso, la caída de Saddam Hussein significaría una doble advertencia, aunque por motivos distintos, a los regímenes de Teherán, enemigo, y Riad, amigo. Al de Teherán, porque quedaría más aislado, a pesar de que el líder iraquí no fuera un aliado de los iraníes, y al de Riad, porque la explotación de las reservas iraquíes, que son las segundas del mundo, relativizaría la importancia de su crudo. La administración Bush, al personificar el mal en Saddam Hussein, considera posible por primera vez garantizar la estabilidad de los dos sistemas de Oriente Medio con un solo disparo de misil. La desaparición de Saddam Hussein, que es pieza clave en el Golfo y enemigo jurado de Israel, permitirá, según su punto de vista, estabilizar los dos sistemas regionales y Oriente Medio se convertiría en un jardín democrático que haría posible dar con una solución para el conflicto palestino-israelí. Hace falta que la realidad se deje someter por los planes estadounidenses.